Hola, ¿qué tal? Hablas con el técnico de sistemas Andrés Ayala. Acá te muestro cómo iniciar el proceso de control remoto para instalarte los programas. Acá tienes toda mi página web con toda mi información diligenciada. Acá puedes buscar el problema que tú puedes tener, la solución. Puedes ver todo lo que incluye el servicio, lo que incluye adquirir los software conmigo y bueno. Para iniciar el proceso remoto, vamos a darle clic acá a acceso remoto ya que nos lleva a estas dos páginas o estos dos menús. Acá tenemos que elegir cuál es nuestro sistema operativo. En este caso es un sistema operativo Windows. Yo siempre recomiendo RusDesk. Le damos un clic y comienza la descarga. Que le damos en descargar o guardar. Y comienza la descarga. Acá le vamos a dar doble clic, ejecutar. Y esto es lo que tienen que mandarme para yo comenzar la instalación remota. ¿Vale? Entonces tienen que verificar que esta conexión esté en listo. Acá no está listo, pero tiene que estar en listo. Que yo tengo RusDesk, me tienen que mandar este código y la contraseña para yo ingresar de manera segura, ¿vale? La otra opción es por AnyDesk, que es esta, la que ustedes prefieran. Yo prefiero esta primera que es ilimitada, esta es más conocido, más conocida, pero más limitada. Sin embargo, acá la dan en ejecutar y lo mismo, me mandan los números que les aparezcan. En este caso acá está cargando y acá aparecen estos números. Estos números me lo mandan una foto o simplemente me los mandan y me confirman cuál servicio es, si RusDesk o AnyDesk. Yo con mucho gusto hago la instalación, hago la respectiva activación y cuentas con un año de garantía conmigo. Si te interesa, con mucho gusto estaré para servirte. Acá está toda la información diligenciada, inclusive preguntas frecuentes de lo que cualquier duda que puedas tener acerca del servicio que yo ofrezco. Y nada, un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión.